Sigamos estudiando el capítulo 3 del libro de Proverbios. Esta es la tercera porción de este capítulo 3 del libro de Proverbios. Y voy a leer a partir del versículo 21. Los anteriores 20 versículos ya los hemos estudiado en los últimos 2 domingos. Proverbios capítulo 3, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. No trames el mal contra tu prójimo, mientras habites seguro a tu lado. No contiendas con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Ciertamente, Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, porque es tu sabiduría para nuestra necedad. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Nosotros apenas lo estamos conociendo conforme tu palabra lo va iluminando. Nuestro corazón es engañoso y perverso, lo dices tú en Jeremías 17:9, y lo creemos. Es tan fácil desviarnos de la verdad y salirnos de la senda angosta. Pero para eso nos has dado tu Santo Espíritu, para dirigirnos a toda verdad. Y es por eso que hoy nos dirigimos a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien abrió las puertas de los cielos y por el cual podemos acercarnos ante tu santidad, reconociendo que somos pecadores y pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, y que no sean estos un estorbo de tu palabra, quebrantando cada vez más nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que sea esta palabra implantada en buena tierra y que fructifique para dar gloria a tu nombre. Y te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien vino al mundo para salvar pecadores. Amén y amén. Hemos estado viendo diferentes aspectos de la sabiduría. Hablamos de los preceptos de la sabiduría, la primera parte del capítulo. Después hablamos de las bendiciones de la sabiduría. Y el día de hoy me gustaría hablar de sus promesas, sus advertencias y sus contrastes. Sus promesas, advertencias y contrastes. De la sabiduría, por supuesto. Primero nos vamos a encontrar con promesas. Las promesas las vemos del versículo 21 al 26. Y son 2. Nos vamos a encontrar con advertencias del 27 al 31, y son 3. Y nos vamos a encontrar finalmente del 32 al 35 contrastes, y son 4. Veamos entonces
lo que nos dice acerca de sus promesas. En estos versículos del 21 al 26, quisiera que viéramos el versículo 21 y el versículo 26 como un paréntesis, como aquello que está centrando los límites de lo que va a hablar respecto a sus promesas. En medio de este cerco están sus promesas. Y lo dice así el Señor a través de su palabra: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Y ahora señala cuáles son esas cosas que no deben apartarse de la vista de un verdadero hijo de Dios, puesto que dijo, Hijo mío. Entonces sabemos que esta palabra está dirigida a ti, que eres hijo de Dios. A mí, que somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo. Sí, antes no buscábamos la verdad. Nos encantaba vivir en los engaños de nuestro propio corazón. Antes seguíamos la corriente de este mundo. Antes, obviamente, estábamos esclavizados al diablo, el padre de la mentira. Esa era nuestra condición. Pero de pronto nos encontramos que el Señor Jesucristo es la luz que viene y rompe nuestras tinieblas. Nos encontramos que Él es el hombre, el Hijo del Hombre, quien vino al mundo a vivir la vida que jamás tú y yo podemos vivir. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre. Y ese mismo Jesús, Hijo de Hombre, fue a la cruz para pagar por todas tus necedades, por las mías, por tus insensateces y las mías, por tu rebelión y mi rebelión contra nuestro Creador y Dios. Necesitamos un Salvador, puesto que Dios es santo y un Dios santo es un Dios justo. Sería falta de sabiduría si un Dios santo no es justo, y por cuanto es justo, necesita ejercer justicia, y Dios lo dice en Éxodo 34, que Él no dejará por inocente al culpable. Por tanto, la sabiduría de Dios se mostró de esa manera. Envió al justo por los injustos. En la cruz recibió el justo castigo de nuestra paz para con Dios, porque estábamos en rebeldía y en enemistad. Y lo hizo sobre su Hijo, descargando la ira de Dios santa y justa y perfecta, para que tú y yo recibiéramos a cambio su perfecta justicia, que nos protegía y que nos abría un camino para llegar ante su trono. Jesucristo resucitó de los muertos y mostró que es Dios hecho hombre, porque es el dador de la vida, y la muerte no puede retener al dador de la vida. Y juntamente con Él, en Cristo Jesús, hemos resucitado a una nueva vida, una vida en donde sí podemos vivir con la sabiduría de Dios en cada paso por este mundo de aflicción y de mentira. Por eso nos dice: Hijo mío, que no se aparten estas cosas de tus ojos, que no se aparten. O sea, si esto nos dice el libro de Proverbios, es porque es una posibilidad real. Tú y yo podemos ser verdaderamente sabios en Cristo y por su Espíritu de su palabra. Guarda la prudencia, aquí están los dos. Guarda la prudencia y guarda la discreción. Estas son las dos señales, los dos hechos que nos está diciendo el Señor a nosotros, sus hijos, que debemos de poner mucha atención. Prudencia y discreción. Ahora, esa prudencia y discreción que nos está diciendo que no debemos de dejar de ver, nos llevan a un final. Estoy hablando de los límites. Primero, los dos hechos, prudencia y discreción. Ahora voy a decir por qué. Al final de cuentas, ¿qué nos va a traer esto? Lo dice el versículo 26. Porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Porque en tanto que nosotros seamos prudentes y discretos, el Señor será nuestra confianza y nuestro pie no va a caer en una trampa. Ahora veamos lo que dice en medio. En medio nos habla de dos hechos, de los hechos más comunes, sí, el caminar y el dormir. El día de ayer, en mi caminata matutina por la mañana, después de llevar unos 45 minutos caminando, de pronto
Veo a 50 metros un hombre tirado a la mitad de la calle. Y viene un carro, le da la vuelta, se para al lado mío y me pita. Y entonces, para empezar, yo veo a aquel hombre tirado en medio de la calle y este carro que se para al lado mío. Y como estoy del lado del copiloto, me tengo que ir hacia donde me está hablando este hombre. Y me dice, hay un hombre tirado ahí, como si no lo hubiera visto, por favor. Hay un hombre tirado ahí, algo le pasó. Y se va. O sea, obviamente, cuando voy, como estoy a una cierta distancia, acelero mi paso, pero está inmóvil la persona, tirada a la mitad de la calle. Y conforme me acerco, veo que está en un charco de sangre en su cabeza. Para eso, otro automovilista pasa y vuelve, rodea, pero ahí se para ese hombre y también corre. Y los dos llegamos al mismo tiempo con este hombre. Y entonces, lo primero que busco es saber si está vivo o está muerto. Lo toco. Al tocarlo empieza a mover el cuello, la cabeza. Y en ese momento me doy cuenta, está vivo. Y le empiezo a ver, Don. Porque una persona a lo mejor de 68, 70, y Don, y ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? Entonces, soy médico. Primero, me doy cuenta que esta persona puede hablar bien. Quiere decir que no trae un derrame masivo en su cabeza de sangre. Y entonces empieza a tratar de incorporarse. Para esto, la otra persona que llegó inmediatamente, vamos a llevarlo al hospital, y aquel en su impulsividad, porque él está ahí, vamos al hospital. Él ya quería treparlo al carro. Yo le digo, calma, soy médico. Entonces, vamos a sentarlo ahí, lo sentamos, vi que sus movimientos, obviamente mientras está empezando a salir del sueño, que por cierto me dijo, estaba soñando, me despertaron. O sea, hasta estaba en un sueño. Y entonces, ¿qué me pasó? Y se está moviendo. Y yo me doy cuenta que no tiene ninguna fractura. Entonces le ayudamos a sentarlo a la orilla de la banqueta, porque por aquí pasan los carros. Y lo sentamos en la orilla. Para eso, cuando ya le dije a la persona que en su impulsividad y en su buen deseo de ayudar, quería llevárselo al hospital, llegué y lo siento en la orilla de la banqueta. Cuando le dije, soy médico, yo lo que quería era ver que se pudiera. Y se paró sin problema, realmente, con nuestra ayuda. Me doy cuenta que no tiene tampoco ningún problema en sus miembros. Y mientras vamos caminando de la mitad a la banqueta, él va platicando bien, con coherencia. Obviamente todos estos son datos que yo ya estoy viendo de que el Señor realmente tuvo un buen trancazo, pero gracias a Dios, por lo menos en el momento, no tiene otro problema. Y ya nos va diciendo cómo es que su perro que sacó a pasear, se le atoró algo que se comió, pensó que era un hueso, y de repente el perro corrió, lo quiso alcanzar y ¡pácata! O sea, cuenta toda la historia, no tiene ningún problema de pérdida de memoria. Se pone en la orilla de la... Para eso ya llega corriendo la hija y llega la mamá. ¿Y qué le pasó? Alguien les avisó. Y obviamente lo mismo, al hospital. Miren, ¿saben qué? Discúlpenme, soy médico. Lo peor que pueden hacer ahorita es llevarse a su familiar al hospital para que entre por un simple golpe de cabeza y salga con un COVID. Y para sus 70 años se muere. O es diabético, es hipertenso, parecía que era diabético, si había salido ya elevación de azúcar. Le dije, es diabético, es hipertenso, ya me dice. Le dije, no conviene ahorita al hospital. Si ustedes dentro de las próximas 3 horas ven que pierde conocimiento o que vomita, a fuerza necesita una tomografía cerebral. Ahora, ¿por qué estoy diciendo toda esta historia? Porque era una insensatez agarrar al hombre y llevarlo al hospital. Pero sin embargo, cuando ya lo paramos y lo llevamos, era una total imprudencia. De eso se trata la prudencia. La prudencia y la discreción son 2 elementos que la sabiduría nos dice. Prudencia implica algo que tiene que ser interno. Prudencia es algo interno, es un análisis de la situación y es una toma de decisiones respecto a un juicio, a una decisión que debes de tomar. Y entonces nos dice ahí que si tú guardas y cuidas ser prudente y discreto, versículo 22, hay una promesa.
en tanto que vivas una vida en prudencia y discreción. Promesa. Estos dos elementos serán vida. ¿Para qué? Para tu alma, para tu interior, para tu alma. Emociones. ¿Qué es lo que vimos aquí? La esposa, la hija querían el hospital inmediatamente. El del carro quería hospital. El médico, ¿qué le dice? Es una imprudencia llevarse a este hombre al hospital en este momento. Imprudencia. ¿Por qué? Si la tienes es vida para tu alma. Vida al alma implica control de las emociones. Sí, control de las emociones. Es el alma, es el área donde nuestros pensamientos y emociones chocan. Porque nuestras emociones llevan a una insensatez de nuestros pensamientos, o nuestros pensamientos llevan a un cúmulo de emociones que nos puede hacer perder la esencia de la sabiduría, que es prudencia y discreción. Dice que estos dos elementos serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Primero habla de algo interior, tu alma, pero después habla de ¿qué? Adorno para tu cuello. Quiere decir que es algo visible delante de los demás. Es como el collar que traen las mujeres, que a veces se ponen un molcajete aquí y a veces unas cadenitas finitas que casi ni se ven, pero es un adorno al final de cuentas, dependiendo si es joven o si es retro, ¿verdad? Entonces, es visible. Una persona prudente y discreta se reconoce que así es esa persona. Se le reconoce, es algo visible, pero también es algo que a esa misma persona le trae vida. Le trae vida. Eso es lo que está diciendo el versículo 22. Es una promesa que estos dos elementos traerán vida para el alma y adorno para el cuello. Entonces, como consecuencia de esta certeza, andarás con seguridad por tu camino. Andarás con seguridad. Fíjense lo que causa ser prudente y ser discreto. Seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Mis amados, gran parte de nuestros tropiezos es porque dejamos de ser prudentes. Somos demasiado impulsivos, como este ejemplo que puse. Queremos inmediatamente tomar una decisión cuando todo requiere paciencia y tiempo. El tiempo del Señor nos lleva a cometer imprudencias, nuestra impulsividad. Y el asunto de la prudencia tiene que ver con el interior, pero la discreción nos lleva a un punto del exterior, de la conducta. Acuérdense que es vida para el alma, pero adorno en el cuello. Obviamente, si estamos hablando de discreción, ¿qué dice? Andarás con seguridad por tu camino. Con seguridad, ¿la seguridad dónde está? Adentro. Tú te sientes seguro al caminar por este mundo de aflicción. Tú pasas y sabes que por toda tu colonia está lleno de pacientes de COVID y no tienes problema, porque estás guardando 2 metros de distancia con cada uno de ellos. Además traes un barbijo, le llaman, y un cubrebocas, le llamamos aquí, y en Sudamérica barbijo, o en España barbijo. ¿Qué es un cubrebocas? O sea, tú estás viviendo en prudencia, 2 metros, tu cubreboca, estás en prudencia. Tienes seguridad en tu camino y no tropezarás. ¿Qué pasó con ese hombre que acabo de hablar? Por corretear un perro, tropezó, pácales, se abrió la ceja. Y la cara es muy sangrona, sangra mucho. Y ahí está el charquito de sangre. Pero inclusive, ya cuando lo levanté, ya estaba seco. Es más, hasta se aventó un sueño el Señor. Entonces, ¿se fijan? Puedes andar con seguridad y no va a tropezar tu pie. ¿Cuántas veces te has tropezado en público y qué hace la gente? ¿No se ríe de ti? O sea, porque no lo viste. Había un agujero o estaba una bajada de una cochera y ¡pum! De repente, y rápido, como aunque te hayas dado un buen trancazo, pero no quieres que nadie se dé cuenta que te dolió. No tienes por qué tropezar si eres prudente y eres discreto. Y eso obviamente aplica a todas las áreas de nuestra vida. Prudencia es algo interior, discreción es algo visible.
La gente sabe que tú eres discreto. Por ejemplo, si yo me presento en este momento con colores chillantes, un amarillo fosforescente y una ropa así todo, dices, mira nomás qué discretito, ¿a poco no es el comentario? Mira qué discretito se ve este, ¿sí o no? O sea, es la verdad. O sea, la discreción es algo que la gente ve, se da cuenta. Obviamente también la gente sabe cuando te van a decir algo y en menos de una hora ya lo pusiste en redes sociales y todo el mundo lo sabe cuando era algo muy, muy, muy privado. Discreción implica, repito, el guardar la cordura en aquellos aspectos que puede impactar negativamente a los demás. Eso es discreción. Discreción es saber qué sí y qué no. ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Todo eso implica discreción y la gente lo percibe, se da cuenta. Eso es sabiduría, es parte de la sabiduría, es una promesa de la sabiduría que entonces caminarás bien y no tropezará tu pie. Versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. No tendrás temor. O sea, si fuiste un imprudente, si cometiste una cosa que ni siquiera sabes si el resultado va a ser bueno o va a ser malo, ¿cómo vas a dormir? ¿Tranquilo? No, no vas a poder dormir porque sabes que aquello que tomaste, la decisión que tomaste, sabes que es muy posible que haya sido equivocada y no vas a poder dormir bien. Pero si fuiste suficientemente paciente, obviamente buscaste la palabra de Dios respecto al asunto y lo trataste de acuerdo a como Dios te dice que debes de tratar las cosas y no conforme a lo que tus emociones o pensamientos tengan, es entonces que vas a dormir bien. Porque aun cuando lo hayas hecho en contra de lo que tú pensaste, sabes que es lo bíblico. Es la vida del Señor en su sabiduría que está dentro de ti. Por el Santo Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos, también a ti te está impidiendo que caigas en una situación de muerte, de peligro de muerte, como lo que acabo de mencionar también del ejemplo. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y tu sueño será dulce, dulce será tu sueño. ¿Te fijas? Vas a dormir rico, bien rico. Versículo 25, no temerás el pavor repentino ni el ataque de los pecadores cuando venga. No vas a tener temor. O sea, tú sabes, hay algo dentro de ti, alguien, mejor dicho, el Espíritu Santo de Dios en un verdadero creyente. El Espíritu Santo de Dios te dice, la decisión que tomaste no fue la mejor. Puedes pagar consecuencias. O de plano, el Espíritu Santo te dice, tacha, te equivocaste. Lo mejor que puedes hacer en el momento en que el Señor te trae esa convicción es hablar por teléfono, tratar de minimizar los daños, porque ya tienes un daño colateral que causaste. Y simplemente hacer lo que te toca hacer, porque tienes un espíritu que te va a guiar a toda verdad. Ahora, el asunto es esto, el asunto es que si tú no haces caso y tienes el Espíritu Santo de Dios y prefieres irte así y dejarlo, ahí sí, tú dices, ahí sí te aplica. No, pues Dios es soberano, Dios verá porque por algo lo dije. No, mi amado, si el Espíritu Santo te convence de que fue una equivocación lo que hiciste o dijiste, pide perdón. O sea, ninguno de nosotros somos perfectos. Se llama Jesús, es un solo hombre perfecto y vivió la vida que tú y yo jamás podremos vivir. Él sí, fue tentado en todo, pero no pecó. Y tú y yo pecamos todo el tiempo. No lo queremos hacer. Los hijos de Dios no queremos practicar el pecado, pero tenemos un corazón engañoso y perverso. Pero también tenemos un Espíritu Santo que nos puede detener con prudencia y con discreción. Sí. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles. El mundo, cuando tú y yo estábamos en el mundo, ¿qué teníamos como eso que nos hacía detenernos? Se llama conciencia. ¿Qué pasa con la conciencia cuando estamos muertos? Nuestra conciencia está cauterizada, dice la palabra de Dios. Sí, está cauterizada. ¿Por qué? Porque la conciencia te hace ver que estás mal, pero sin embargo,
La ignoras y sigues adelante en tu plan. Lo ignoras y sigues adelante en tu plan. Eva vio el fruto. Ella ya sabía por parte de Adán en el capítulo 3 de Génesis, ya sabía que ese fruto, su esposo le había dicho que de ese árbol en particular no debían comer. Podían comer de todos los árboles del huerto. Sin embargo, Eva voltea y ve. Todos dicen que una manzana. Yo te diría, ¿qué tal una uva? Una simple uva, chiquita, pero las mujeres pueden ver todo. Tienen ojos así, ven todo. Entonces ve la uva y dice que la vio, la deseó y la tomó. Ella sabía que de ese árbol, no era tanto la uva, sino de ese árbol no debían tocar un fruto. Sin embargo, ella quita el conocimiento que tenía de parte de su esposo, toma. Ahora, claro, la excusa es que la serpiente me engañó. Esa fue la excusa que dio cuando fue cuestionada por Dios acerca de su pecado. ¿Qué fue lo que dijo ella? La serpiente me engañó y yo comí. Y antes, el marido, cuando fue cuestionado su pecado, ¿cuál fue? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí. O sea, todo mundo es libre de culpa porque la conciencia se va cauterizando, se va endureciendo y somos cada vez más insensibles. La mujer ve el fruto y con prudencia en su interior, sabiendo que tiene una información de ese árbol, no puede comer, voltea con Adán, que está a su lado, dice la palabra, y le dice, se ve hermoso, ya lo siento como va cayendo a mi estómago. Y Adán le dice, no, Eva, no. Y la serpiente por allá, no, esperen, déjenme decirles, ¿cómo se le ocurre a Dios decirles que no pueden comer de todos los árboles? O empieza con sus dobles mensajes, medias verdades, que son totales mentiras. Y por eso estamos ahorita en esta reunión, porque si no estaríamos todavía en el paraíso. Necesitamos sabiduría, mi amado hermano. Reconócelo, yo necesito sabiduría, yo necesito mucha prudencia y mucha discreción. Si tenemos prudencia y discreción, nosotros, los hijos de Dios, la palabra lo dice, tenemos una limpia conciencia cuando hacemos caso a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios que nos dirige a la verdad de esa palabra, cualquiera que sea nuestra situación. Pero el mundo, no, el mundo acalla su conciencia, la cauteriza, la endurece y su corazón se vuelve un corazón de piedra. Pero tú y yo, amado, amada hermana, tenemos un corazón de carne y el Señor está escribiendo sus preceptos, estatutos, decretos y mandamientos en él. Cada vez que abrimos su palabra, Él está escribiendo a nosotros y nos está purificando y nos está limpiando y está renovando nuestra manera de pensar y ver el mundo, porque la cosmovisión del cristiano es totalmente diferente a lo que el mundo cree y tiene conocimiento de. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los pecadores, ni el ataque de los impíos. No vas a tener nada de temor al dormir. Y termina esa sección, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Tú tomas la decisión de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo en esa situación. Y aun cuando va en contra de tus deseos, tú confías que el Señor lo usará todo para bien. Promesa, prudencia y discreción te hacen vivir sin tropezar y dormir tranquilo. Promesa de la sabiduría de Dios. Segundo aspecto, ahí son dos promesas. Segundo aspecto, ahora vemos 3 advertencias. ¿Cuáles son estas 3 advertencias? Versículo 27. 27, 28 es una advertencia. 29 y 30 es otra advertencia. Y por último, la 31 es la tercera advertencia. Primero, vamos a ver la primera advertencia. No niegues el bien a quien se le debe. No niegues el bien a quien se le debe. Ahora, tú y yo podemos preguntarnos, bueno, está bien,
esto quiere decir, según este proverbio y según esta sabiduría de Dios, yo solamente le debo el bien a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos en la fe, a mis compañeros del trabajo. Discúlpame, pero no. La palabra de Dios sí nos dice que aun si tus enemigos te piden de beber, dales de beber. ¿Quién es? Sí, la palabra lo dice, enemigos. Entonces, si vamos al extremo de esas personas a los cuales les debemos el bien, si el extremo de la palabra lo dice en Romanos capítulo 11, que aún a nuestros enemigos debemos bendecir, muestra qué hizo nuestro Señor Jesús ahí en la cruz. ¿Merecía el mundo entero ser perdonado de todo pecado? ¿Merecía el mundo entero ser adoptado como hijo de Dios? Por favor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban? Señor, cuando lo estaban apedreando, Señor, a los que lo estaban matando, asesinando, en el libro de los Hechos, capítulo 7, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y estaba muriendo, todo ensangrentado, tal vez ya para perder el conocimiento, pero sus últimas palabras es, no les tomes en cuenta. ¿Qué estaba deseándoles? ¿El mal o el bien? Les estaba deseando el bien. No niegues el bien a quien se le debe. ¿A quién le debemos el bien? A todos, mi amado hermano, a todos. Porque eso es lo mismo que hemos recibido de nuestro Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido llamados y somos llamados sus amigos. Nosotros éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido adoptados como sus hijos. Nosotros no teníamos una ciudadanía celestial asegurada y ahora tenemos una ciudadanía celestial y sabemos que este mundo es un mundo donde vamos solamente como peregrinos y extranjeros. O sea, esta es la verdad bíblica, mi amado, y esa es la que nos trae sabiduría para entonces sí poder bendecir aún a nuestros enemigos, porque no niegues el bien a quien se le debe. Si tú mismo has recibido el bien de parte de Dios aun cuando no lo merecías, ¿por qué no le vas a dar el mismo bien que te manda el Señor en Romanos a tus enemigos? Ahora, entonces en ese rango ya entran todo mundo. Cualquiera es tu prójimo. Hay prójimos con los que convives, como es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas. Hay prójimos en la congregación de los santos, tu hermano, tu hermana, y hay también prójimos en tu trabajo o en la escuela. Y sin embargo, a todos les debemos el bien, les debemos hacer el bien, decía mi abuelita, sin buscar a quién. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. Cuando esté en tu mano, o sea, fíjate el límite de hacer el bien a los demás. En tanto que esté dentro de tu posibilidad, hazlo. Ese es el límite que nos pone Dios. En cuanto esté a tu alcance, hazlo. Puede ser que tengas una situación con una persona que te aborrece, que ha mostrado una y otra vez, y de repente sabes que tiene cáncer. La parte carnal tuya va a decir, ¡qué bueno! Se lo merece. Pero como hijo de Dios, que busca la sabiduría de Dios, le vas a decir, Señor, ten misericordia de él y que no se vaya de este mundo sin que se vuelva a ti de todo corazón y que reciba el perdón de sus pecados. Eso es lo menos que vas a hacer. Sabes que puedes levantar una oración por él. Sabes que puedes orar salvación, la misma que tú recibiste, la misma que tú y yo recibimos. Lo menos que vas a hacer es eso. Y la otra, vas a ir y lo vas a visitar y le vas a predicar el evangelio y le vas a pedir perdón por todas las veces que le negaste el saludo, por todas las veces que le volteaste la cara, por todas las veces que te cambiaste de banqueta de uno a otra porque ya lo veías venir enfrente de ti. Le vas a pedir perdón. Tú le vas a hacer el bien hasta donde puedes, que aquel lo reciba o no lo reciba. Déjame decir algo más respecto a la persona que estaba tirada. Es mi ruta de caminata. Saludo obviamente a las personas que a las 7 de la mañana andan en la misma ruta. Este hombre lo saludaba y nunca me contestaba. Son dos personas que siempre lo saludaba y siempre lo saludo. Yo lo sigo saludando. No me importa si no me saludan.
¿Qué crees que va a pasar la próxima semana que ande otra vez en mi ruta y que él ande con su perro? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, no se trata de que me hacen, le hago. No, mi amado, a Dios le hemos hecho tanto. Y sin embargo, mira, aquí estamos todavía por su misericordia, porque es nueva cada mañana. Nuestro Señor en la cruz quedó colgado. Y todavía se burlaban de él y decían, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y se burlaban. Y es el Hijo de Dios. No, era, es y será siempre el Hijo de Dios. Pero tú y yo ahora hemos sido adoptados. Él es nuestro hermano mayor. ¿Qué tiene que ver aquí la gente en el mundo? Tiene que ver en nosotros a Cristo. Tiene que ver a nuestro hermano mayor realmente que está con nosotros y en nosotros y por nosotros actuando también, siempre recibiendo el bien. Versículo 27. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Versículo 28. No le digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. No esperes. No esperes. Recuerdo que una de las cosas que sucedió, y era una rareza para mí, por supuesto, como recién nacido, en el 91, noviembre del 91, lo vi durante unos 6 meses. ¿Por qué? Porque uno de los elementos esenciales de pecado en mi vida era la mentira. Era todos los días, a todas horas mentía por cualquier cosa. Era tan marcado esto, una vida de total mentira y de hipocresía. Y una de las cosas que me di cuenta que sucedió en mi vida, y eso, repito, durante los primeros 6 meses, de noviembre como hasta abril del año siguiente, del 92, de 1992, fue que cuando yo le mentía a alguien, no pasaban menos de 2 horas y yo le estaba hablando por teléfono y le estaba diciendo, por favor, perdóname, eso que te dije no es así, es de esta otra manera. Ahora, ¿quién me lo dijo? ¿Me lo dijo mi pastor? No me lo dijo mi pastor. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba a gusto. Yo tenía que confesar mi mentira, mi pecado. Y yo tenía que pedirle perdón. Y obviamente algunas veces me respondió la persona, o cuando lo iba y lo buscaba y le decía, entonces, ¿por qué lo hiciste? La verdad no lo sé. O sea, porque la verdad no sabes. Tú no puedes decir, los motivos de mi corazón son perversos. No puedes decir eso porque en realidad no estás consciente de ello cuando estás sin Cristo. Solamente cuando el Señor suaviza, otra vez abre tu conciencia. Es entonces cuando ocurre esto. Mi amado, no le digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré. No lo digas cuando tienes la oportunidad de hacerlo contigo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el versículo 28. Entonces, 27 y 28, advertencia, no se te ocurra. Es una advertencia. La sabiduría nos advierte, no lo hagas. No lo hagas, ¿ok? Segunda advertencia. Versículo 29. No trames el mal contra tu prójimo. No trames el mal contra tu prójimo mientras habite seguro a tu lado. No trames el mal, o sea, no maquines, no tengas pensamientos de mal que te van a llevar a acciones de maldad mientras la persona tenga toda su confianza puesta en ti. No lo hagas. No lo hagas. Es una advertencia muy fuerte. ¿Sí? No estés tramando el mal contra aquel que tiene totalmente confianza en ti. Y eso obviamente nos lleva al rango de la casa, hasta el trabajo, hasta la iglesia, hasta la misma sociedad. No podemos tramar, no debemos, sí podemos, por eso nos advierte la sabiduría, es una advertencia. Sí podemos tramar el mal. Y obviamente, ¿por qué tramamos el mal? Porque aun cuando no nos hayan, porque esa persona nos hizo algo malo. Otra, cuando sospechamos
que los motivos por los cuales hizo cierta acción que me afectó, entonces pensamos, obviamente, que ya no merece nuestro bienestar que le podemos dar. ¿Sí? O la otra cosa es simplemente porque era la maldad que estaba ahí buscando y encontró un motivo, una excusa. Pero dice la sabiduría: hijo mío, no trames el mal contra tu prójimo mientras habite seguro a tu lado. Sí. No trames el mal. Ni siquiera lo pienses. No nada más que no lo hagas, sino que ni siquiera lo pienses. La maldad hacia algún prójimo, no lo hagas, ni siquiera piénsalo. Versículo 30 habla de lo mismo. No contiendas con nadie sin motivo. No entres en contienda. Si no hay un motivo, no entres en contienda. ¿Qué es lo que está diciendo? No contiendas con nadie sin motivo. Implica que en ocasiones sí tenemos motivo para contender. En ocasiones sí. Y es necesario. Obviamente, si estás viendo que lo que se está diciendo o haciendo va en contra totalmente de Dios, contiende. Contiende con la verdad por la verdad. Debemos hacerlo, claro que sí. O sea, no podemos estar de acuerdo en lo que está aprobando el gobierno en todos los países del mundo prácticamente que van contrario a la palabra de Dios. No podemos estar de acuerdo y tenemos que contender y levantar nuestro estandarte. La verdad de Dios, que es el creador de todo ser humano. Entonces, no contiendas con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño, si no te ha hecho daño. ¿Te das cuenta? O sea, si no hay un motivo, si una persona no te da un motivo santo, vamos a llamarle así, para que contiendas con él, para que entres en una diferencia con esta persona, simplemente no lo hagas si no te ha hecho daño. Ahora, si te hizo daño, obviamente sí puedes decirle: ¿sabes una cosa? Discúlpame, pero me sentí muy lastimado por lo que dijiste, o discúlpame, pero lo que hiciste me afectó totalmente en mi trabajo. Tanto es así que mi jefe me corrió después de lo que hiciste. Supe que tú lo hiciste. Tú diste esta queja de que yo era cristiano y que yo en mis tiempos de alimento, en lugar de tomar mi media hora de comida y lonche en la empresa, me ponía a leer la Biblia. Y fuiste con el chisme. Y como el jefe es un ateo que aborrece a los creyentes, me corrió. Pero tú fuiste con el chisme. Le dijiste: ¿cómo ve, jefe? En lugar de comerse su lonche, se pone a comer Biblia. Y obviamente tú y él se echaron a carcajadas, pero ¿te fijas? O sea, aquí hubo algo que te afectó y entonces dice: si no te ha hecho daño. Y tú puedes contender con esa persona y decirle: mira, yo te perdono, pero por otro lado, además de perdonarte, además, yo te digo una cosa, tienes que cuidar mucho, porque el asunto es que si tú estás contra mí, tú estás contra Dios. Ese es el asunto. Tú estás contra Dios. No podemos nosotros, repito, contender si no hay un motivo santo y puro. Dice en el versículo, sigamos con la tercera advertencia. Entonces, primera advertencia es no negar el bien cuando podemos hacerlo, ni nada de que vete y mañana te lo doy cuando puedes hacerlo. Segunda advertencia es no contender y no hacer daño, ni siquiera en pensamiento. Tercera advertencia está en el versículo 31. No envidies al hombre violento. No envidies al hombre violento. Y no escojas ninguno de sus caminos. No envidies la manera en que muchos toman autoridad en alguna circunstancia utilizando su temperamento. No envidies como una persona que empezó igual que tú en la empresa, empezó siendo obrero y ahora es el subdirector de la empresa. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo empezó desde obrero hasta ser subdirector? Subió
precisamente porque le callaba la boca a todo mundo, porque se sobrepasaba con todos y porque mostró que tenía demás capacidades, pero mal utilizadas por su personalidad y temperamento. Y aquí lo dice claramente, no envidies eso al hombre violento, no lo envidies. ¿Por qué? Porque tú y yo obviamente estamos totalmente en manos de Dios y Dios es el que conoce lo mejor que tenemos por delante y al cual el Señor en su perfecto plan tiene para ti y para mí. No tenemos por qué envidiar a otros y sobre todo cuando son violentos, su personalidad, y dice, no escojas ninguno de sus caminos. O sea, la manera de hacer las cosas con astucia, con trampas, con manipulaciones, controles disfrazados de bondades. No, no la envidies, no la envidies. ¿Por qué? Porque tu Dios y mi Dios es más sabio. Porque tu Padre y mi Padre, que nos adoptó como sus hijos, es toda la sabiduría del mundo entero, está en Él, aquí, y nos ha sido dada a nosotros. Por eso una advertencia, no lo envidies y tampoco envidies ni desees escoger la manera en que ese hombre hace las cosas. Es la tercera advertencia de la sabiduría. Ahora veamos, por último, en esta sección del 32 al 35, cuatro contrastes de la sabiduría. ¿Y cómo vamos a ver esos contrastes? Me gustaría que los viéramos así. En los 4 versículos encontramos palabras claves de estos contrastes. Esas palabras claves están en el versículo 32, la palabra perverso, hombre perverso, va en contraste ¿con qué? Con la palabra hombre recto. ¿Te fijas? Perverso y recto. En el 33 está impío, o sea, pecador, y la palabra de contraste es justo, hombre justo. Después en el 34 encontramos la palabra burlador. Burlador. ¿Cuál es el contraste? El hombre afligido. Ese es el contraste. Y por último, en el 35, sabio en contraste con la palabra necio. Sabio contra necio. Estas son las palabras que primeramente debemos de ver ahí para que resalten y podamos ver el contraste. Obviamente, el perverso contra el recto, el impío contra el justo, los burladores contra el afligido y los necios contra el sabio. Ok, ahora sí veamos en esos contrastes la mano de Dios. La mano de Dios. Lo primero que encontramos entre el perverso y el recto, ¿qué dice la palabra en el 32? El hombre perverso es ¿qué? Abominación. Hombre perverso es abominación. Sí, es abominación para el Señor. El Señor, ¿qué es? El Dios que le dio la vida. El Señor de todas las circunstancias del mundo entero. Delante de Dios, un hombre perverso. Un hombre que con planes en su mente maquina cosas siempre buscando sacar provecho. Delante de Dios es abominable, abominable. Es algo horrible. De las palabras más horribles de toda la palabra es hacerte abominable delante de Dios. Ese es el perverso. Pero fíjate bien el contraste. El Señor es un amigo íntimo. Es un amigo íntimo de ti y de mí. Sí, los justos. O sea, ¿pero por qué los justos? Los rectos, perdón. Los rectos. ¿Quiénes somos los rectos? Nosotros, bueno, tú y yo sabemos que nos falla. Sí, somos débiles. Traemos todavía una tendencia pecaminosa y somos rectos en Cristo Jesús. Somos rectos porque ya el justo vino por los injustos. Delante de los ojos de un Dios santo somos vistos como rectos. Y por tanto nos abre las puertas del trono de la gracia para tener acceso
a su poder que puede actuar en las áreas donde somos débiles. Y obviamente podemos cada vez más ser más rectos, en tanto que tomemos de su gracia y le roguemos: Señor, tú sabes que en esto batallo tanto. Dame de tu gracia, tu poder que se perfecciona en mi debilidad. 2 Corintios 12:9 es el pasaje que lo asegura. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros somos rectos, ya vistos como rectos delante de un Dios santo por la obra de nuestro Señor Jesucristo y la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y somos llamados a ser amigos íntimos. Es tu mejor amigo. El perverso es abominación. El perverso es abominación. ¿Te fijas el contraste? Es brutal. Es brutal. El segundo contraste, ¿cuál es? El segundo contraste es: la maldición del Señor está sobre la casa del impío. La maldición del Señor está sobre toda la familia del impío, del pecador. ¿Qué implica esto? Obviamente implica que cuando tú y yo no estábamos en el Señor, estábamos sujetos a la maldición de Dios. Sí, estábamos sujetos, éramos malditos delante de Dios antes de conocer la justicia de Cristo en nosotros y para nosotros. 2 Corintios 5:17 dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas. La maldición que estaba sobre nosotros, sabemos, en Colosenses lo explica muy bien, que fue quitada, fue clavada en Cristo. Y ya no hay más maldición para el que es justificado por la fe. Ya. Pero, versículo 33, la maldición del Señor es activa. ¿Sobre quién? No solamente sobre la vida del pecador, sino sobre su familia, sobre la casa del impío. Date cuenta de esto. Pero, ahora viene el contraste, pero el Señor mismo bendice la casa ¿de quién? Del justo. Justo. O sea, el impío es el pecador y justo nos llama justos a nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestra justificación delante de Dios es en Cristo. Romanos 5:1, lo sabes bien ese versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos delante de Dios. 2 Corintios 5:21. Aquel que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A nosotros nos fue atribuida su justicia y nos hace ver como justos, y a Jesús en la cruz fue visto como pecador porque nuestros pecados fueron puestos a su cuenta para que alguien pagara, porque la destrucción eterna y el tormento eterno está para los impíos y los injustos. Son abominables. Tú y yo éramos abominables, pero ahora somos llamados a ser amigos íntimos y somos llamados a ser rectos y somos llamados a ser justos, porque delante de Él así nos ve en Cristo. 33 es demasiado importante. Sí. Y particularmente te lo digo a ti, que apenas estás escuchando algo de la palabra, que te han dicho una y otra vez: vuélvete a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra del Señor Jesucristo. Por causa de tu maldad, por eso tu casa está como está, por eso llevas 3 divorcios, por eso tienes a tus hijos con un montón de problemas en drogas y demás cosas. Por eso, porque todo eso es la consecuencia de la maldición del Señor está sobre tu casa. Pero obviamente Él bendice también la casa del justo. En Cristo Jesús puedes ser justificado por arrepentimiento de tus pecados y sabiendo que estás bajo el juicio de Dios y volviéndote en fe
Que el Señor te conceda fe, mi amigo, y te vuelvas a creer y aceptar que Jesucristo, el justo, murió por los injustos, por ti y por mí. Esas son las dos primeros contrastes. El tercer contraste en el versículo 34. Ciertamente, Él, el Señor, está hablando del Señor, del único Dios, Él se burla de los burladores. O sea, la gente que se anda burlando de la gente. La gente que se anda burlando. ¡Hey, mira! Alguna vez un pariente mío que quiero mucho y que tiene 88, agarró la Biblia, hizo una grosería con ella y dijo, ¿te das cuenta? No existe Dios. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba burlando de Dios. Pero aquí dice, Él se burla de los burladores. Esta misma persona que hizo esto con mi Biblia en el consultorio, dice, yo quiero estar en el infierno, yo no quiero ir al cielo. Va a ser súper aburrido ahí cantándole nada más aleluya a ese Dios. No, yo quiero estar con los borrachos, con las prostitutas, con todas las pachangas, con esa música. Ni se imagina lo que está diciendo. Él se puede burlar de Dios aquí en la tierra, pero el Señor se burla de los burladores. Se burla de los burladores. Y esa persona que quiero mucho, en un mes le toma a su esposa y al mes siguiente le toma a su amante de 40 años. En un mes se llevó a sus dos y yo firmé las dos actas de defunción. Y cuando lo vi y pasó esta situación, cuando se va su esposa, cuando se lleva el Señor a su esposa, entonces yo le digo, ¿qué? ¿Ahora sí ya? O sea, ¿ahora sí ya vas a entender que es Dios el que da la vida? No, ahora soy libre. Y al mes exactamente firmo el acta de su amante. Y entonces sí ya no pudo decir nada. Y me dijo un mes, 2 meses después de este suceso en su vida, me dijo, ya recibí todo el castigo que merecía recibir aquí en la tierra. Ya no tengo por qué pagar en el infierno. El que se burla de Dios será burlado por Dios. Así lo está diciendo aquí, el que se burla él se burla de los burladores, pero ver el versículo 34, el contraste. El Señor da gracia a los afligidos. Da gracia a los afligidos, mi amado. Tú y yo vamos a padecer aflicciones de la carne que son necesarias. Debemos de mortificar lo terrenal en nosotros, los deseos carnales, pecaminosos, los que van en contra de la santidad de Dios. Y hay que mortificarla. Y el Señor da mayor gracia, mayor gracia, mayor gracia, mayor gracia. ¿Qué está diciendo? En tanto que tú veas tu debilidad, en tanto que tú veas que te es difícil portarte bien o hablar bien, etcétera, etcétera, tú pides gracia y vas a recibir gracia, poder de Dios que se perfecciona en tu debilidad. Pero hazlo, mi amado, porque el Señor lo da, mientras tú le reconozcas tu necesidad delante del Santo. Este contraste es importantísimo. Él se burla de los burladores, pero le da gracia a los afligidos. Y por último, en el versículo 35, el sabio, aquel que recibe toda esta sabiduría, va a heredar honra. Va a heredar honra. No solamente el que honra a Dios es honrado por Dios, sino que además heredará honra. Está hablando de que le dejará a sus hijos realmente lo que es el valor eterno de la vida eterna, que es en Cristo y solo en Cristo, por medio de Cristo. El sabio hereda honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Los necios hacen resaltar lo poco que valen. Hacen resaltar su deshonra. Tarde o temprano, un necio, la gente lo va a señalar y va a decir, míralo, y creía que le iba a salir bien las cosas, míralo, porque no se puede burlar, nadie se puede burlar de Dios. Y la deshonra del necio tarde o temprano vendrá.
Pero mi amado, para ti y para mí, que somos llamados a ser sabios, porque la sabiduría de Dios está en nosotros, entonces heredaremos honra. Quiero terminar leyendo Primera de Corintios, los últimos versículos de Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Todo este pasaje de Primera de Corintios 1, desde el verso 20 hasta el 31, te lo dejo de tarea, para que después, en la noche, el día de hoy, puedas revisarlo, del 20 al 31, porque habla de la sabiduría de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Primera de Corintios 1, del 20 al 31, voy a leer solamente los versículos del 26 en adelante. Consideren, hermanos, consideren ustedes su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya, no es tu decisión, es su decisión, por obra suya. Ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, que habiendo sido necios, nos has hecho sabios, que habiendo sido tus enemigos, nos has hecho tus amigos, que habiendo sido hijos del diablo y el padre de mentira, nos has adoptado como hijos de un Dios santo para ser santos. Padre, por favor, ayúdanos, danos más sabiduría, danos prudencia y discreción, danos el que estas advertencias sean una respuesta natural por tu Espíritu Santo a ella, a estas advertencias, y que podamos hacer lo que conviene, sabiendo que es tu obra en nosotros y a través de nosotros. Y líbranos, Padre, en estos contrastes que nos das al final, líbranos de hacer todo esto que es abominable delante de ti. Gracias te damos por Jesucristo, nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra justificación y nuestra vida para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, ayúdanos, por favor, y perdónanos por todo aquello que no manifestó tu sabiduría en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor antes de despedirnos, amados.